Muy buenos días, empezamos un programa más y un programa especial porque hoy, 6 de agosto, sábado 6 de agosto, estamos hablando directamente con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, exministro en Bolivia, que vamos a hablar con él justamente sobre un libro que él ha sacado recientemente, muy interesante por cierto, y que queda muy propicio para recordar este 6 de agosto. Ensayos sobre la libertad y democracia en América Latina. Doctor, muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a usted y a todo el pueblo boliviano en esta fecha tan importante, el 6 de agosto, en que conmemoramos el aniversario de la independencia de Bolivia. El 6 de agosto de 1825 nació la patria y hoy día estamos acosados. Yo tengo un libro anterior al que usted acaba de introducir que se llama Bolivia, la patria está cautiva, donde reflejo cómo en el marco de lo que es la expansión de las dictaduras que jefaturiza Cuba, han ocupado Bolivia, han suplantado la república, buscan destruir la nación boliviana, utilizan la multiplicación de los ejes de confrontación del racismo y del indigenismo para dividir a los bolivianos. Y hoy día, el 6 de agosto del año 2022, Bolivia está cautiva, la república y la patria están cautivas, pero el pueblo está en gran resistencia civil para recuperar la patria. Y yo quiero hacer llegar a usted y por su intermedio a todos los bolivianos un mensaje de esperanza y una felicitación, porque la lucha para liberar Bolivia y recuperar la república y la democracia sigue. Entonces, en ese marco, decirle que el libro que acabo de presentar en Estados Unidos trata de la libertad y la democracia en las Américas y toca el tema de Bolivia fundamentalmente con varios ensayos. Pero el marco de referencia de este mi nuevo libro es que está dedicado a la gente que lucha por la libertad en las Américas y fundamentalmente a quienes son presos, perseguidos y exiliados políticos por las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con una mención a quienes con su apatía se convierten en cómplices de ese oprobio que no puede durar más. El siglo XXI no puede ser un siglo de presos políticos, de perseguidos políticos, de torturados políticos y de exiliados políticos. Hay que cesar eso en nuestro país y en el centro de lo que es esta ignominia que es Cuba y en las dictaduras de Venezuela y Nicaragua también. Doctor, para ir concretizando el tema del libro, porque yo quiero que la población tenga entendido exactamente bajo qué conceptos, bajo qué factores se ha realizado este libro. Cuando hablamos de ensayos sobre la libertad y democracia en América Latina, en América, eh, este es un ensayo, son ensayos, pero que bien responden a una investigación, tengo entendido, ex post facto, o sea, de hechos que ya se realizaron. Bueno, muchos de esos hechos son hechos en curso. Por ejemplo, cuando tocamos en el primer ensayo sobre el tema de libertad y democracia, que la rebelión es el supremo derecho de los pueblos para la libertad, estamos recordando la proclama que hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si usted lee la introducción que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta establece que hay que establecer un sistema de legislación que proteja al ser humano para evitar que el ser humano se vea forzado a la rebelión, que es el supremo derecho del hombre contra el oprobio y contra el atentado contra su libertad. Entonces, cada uno de los ensayos tiene un tema. El libro está clasificado en varios capítulos. El primer capítulo es el de libertad y democracia, el segundo es el de dictaduras y castrochavismo, y después entramos a analizar el tema del sistema interamericano, unos 3 ensayos respecto a la Organización de Estados Americanos y a lo que es la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, y después vemos país por país. Estados Unidos, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, el Perú, México, Colombia. Hay ensayos que Chile, que en algunos casos son 2 o 3 ensayos, en otros casos son menos, pero la metodología que sigo es la metodología que usted conoce,
en mis columnas de todos los domingos. Planteo un tema y a partir del tema que es algo de la realidad objetiva, o sea, no es nada que esté más allá de lo que la gente está viviendo, establezco un marco de referencia que es jurídico y que es doctrinal en base a lo que es con las leyes internacionales, las leyes nacionales, y después hago un análisis y generalmente una propuesta. Y en el tema de Bolivia tenemos varios ensayos que hacen, por ejemplo, al tema del repetido fraude electoral que se produce en Bolivia, que se ha producido el año 2020 para retornar la dictadura y que no ha repetido el año 2021 con las elecciones regionales, donde han hecho menos fraude, pero han hecho el mismo fraude porque está básicamente fundado en algo que hoy día se está probando en la realidad del conflicto social en Bolivia. El gobierno del régimen no quiere censo en Bolivia porque con el censo se va a demostrar que ellos han hecho crecer el padrón electoral y que desde la elección del 2009 prácticamente vienen falsificando los resultados. Porque hay un dato que es un dato muy básico y es el crecimiento de la población boliviana. Mientras la población boliviana crece aproximadamente en un 27 o 28%, digamos 30 para redondear, el padrón electoral lo han hecho crecer en el 97%. Entonces ahí hay una cantidad de votantes fantasmas que se deberían descubrir con el censo. Entonces esos son los temas que trata el libro, que está auspiciado por el fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy, que se puede encontrar en Amazon. En Amazon está la versión de Kindle, que Amazon es el editor del Inter-American Institute. Entonces, ahí hay la edición en Kindle para bajarla electrónicamente y está también la edición de papel. Voy a ir sobre el punto, buen dato el que acaba de decir, doctor, para que todos los que están viéndonos puedan descargarlo inmediatamente vía online. Cuando hablaba sobre el censo, muy concretamente, censo para el doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿2023 o 2024? ¿Cuándo debería ser un censo? El censo debería ser cada 10 años y ya se han demorado, porque el censo tiene la función de mostrarle al país una foto de la realidad demográfica. La población crece, la población se mueve, y en función de eso hay muchas decisiones esenciales que tomar. Por ejemplo, la asignación de escaños, por ejemplo, el tema de la participación popular, la asignación de los recursos, una cantidad de elementos que hoy día están siendo manejados arbitrariamente por la dictadura. Pero además, en el caso de los censos que ha venido manipulando el castrochavismo en Bolivia, hay un tema esencial. En los censos ellos plantean su réplica de lo que es el objetivo que tienen de dividir y hacer desaparecer la nación boliviana. El objetivo que han tenido con la suplantación de la Constitución de la República, estableciendo un Estado plurinacional e inventando 36 naciones en vez de una que es la nación boliviana, es dividir a los bolivianos. Y lo practican todos los días. Entonces, en el censo quieren profundizar eso nuevamente, porque ya lo han hecho, diciendo que el ciudadano censado de qué nacionalidad o de qué raza es. Si es aymara, si es quechua, si es guaraní, pero no ponen la nación boliviana. Claro. Y tampoco ponen... No prioriza la nación boliviana. Claro, no existe, la hacen desaparecer, porque hay que incluir en el censo, si preguntan de qué nación usted cree que es boliviano, y va a ver que el boliviano le gana por 99%, porque todos somos bolivianos. Cuando ponen la raza y dice que es blanco, esto hay que poner boliviano, mestizo, porque todos somos mestizos. La patria está cumpliendo hoy día 197 años, el 2025 va a cumplir 200 años de existencia. Y no pueden desconocer el fenómeno sociopolítico, económico que se llama mestizaje y que es el fundamento de la nación en cada uno de los países del mundo y de las Américas, y en este caso de la nación boliviana. Usted verá que desde el régimen dictatorial de Evo Morales y su continuismo, se busca sobre todo hacer desaparecer lo boliviano, la nación boliviana, la unidad nacional, porque esa es la doctrina castrista desde 1959, aplicada en Cuba, aplicada en Venezuela, aplicada en todos los estados que controlan, de disolver
la unidad nacional, haciendo que la gente de un país se confronte entre ellos. Ahí está la confrontación que promueven del Oriente contra el Occidente, el permanente ataque a Santa Cruz, la profundización de un racismo que nunca ha existido en Bolivia, el remanipulado del indigenismo para generar confrontación, la proclama de gente que se cree aymara. Primero, todos somos bolivianos. Y el tema este que ellos dicen que es plurinacional es un engaño, porque Bolivia es pluricultural. ¿Qué quiere decir pluricultural? Para la formación de la nación boliviana concurren muchas culturas. Las culturas previas a la llegada de la colonización, que son la aymara, la quechua, la guaraní, la tupí, la amazónica, etcétera, pero que se mezclan con la cultura hispánica, que viene a su vez mezclada por la cultura morisca. Los moros estuvieron 800 años en España antes que los españoles vengan. Y después de eso vienen migraciones europeas, alemanas, inglesas, vienen migraciones orientales, chinas, tenemos colonias en el oriente, y todo eso se mezcla, y eso se llama pluriculturalismo. Y el pluriculturalismo es la base de la nación boliviana. Entonces, para dividirnos, ellos sacan el dogma del plurinacionalismo y dividen la nación boliviana y la ignoran desde entonces. Desde que Evo Morales ha promulgado su falsificada constitución, además de suplantar la República de Bolivia, todos los días ha combatido la unidad nacional y sigue haciéndolo, tratando de destrozar la nación boliviana. Y hoy día, que es 6 de agosto, hay que hablar de eso. Una sola nación, la unidad en la diversidad, y la nación boliviana fundada en el concepto pluricultural, muchas culturas nutriendo lo que es la cultura boliviana, la cultura nacional, en un solo estado, en una sola nación. Buen punto. Una sola nación con varias culturas. Doctor Carlos. Todo el mundo es así. Usted mire Estados Unidos, son 50 estados. Ahí concurren todas las culturas del mundo, pero es una nación. Mire Europa, mire el Brasil, mire Argentina, mire el país que quiera. El mundo del siglo XXI, con las revoluciones que se han producido en los siglos pasados, del transporte, de la comunicación, con las migraciones voluntarias y forzadas, el mundo es una mezcla, el mundo es mestizo, pero las culturas son las que subyacen a ese mestizaje, que crean naciones pluriculturales, no plurinacionales. Perfecto. Aprovecho esos ensayos sobre libertad y democracia en América cuando quiero consultarle, doctor, cuán importante o cuán eficaz y eficiente, pronta y oportuna es la respuesta de los organismos internacionales con relación a demandas de derechos humanos. Bueno, están grandemente criticados porque llegan tarde, mal y nunca, ¿no? El hecho es que se están produciendo en tiempo real ahora mismo, cuando hablamos de tensiones en Cuba, en Venezuela, persecuciones en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Todos los religiosos católicos en Nicaragua están prácticamente arrestados dentro de sus iglesias, en Matagalpa y otras ciudades. Hay actos de violación de derechos humanos permanentes, y los organismos internacionales no pasan de las declaraciones y no pasan de las expresiones de algún tipo de procesos que tardan mucho tiempo. Por eso, una de las cosas que planteo en un ensayo son las sanciones inhabilitantes, de las que ya hemos hablado alguna vez. Organismos internacionales y países democráticos a estos regímenes, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que detentan el poder con terrorismo de Estado. No se olvide de este concepto. El terrorismo de Estado es la comisión de crímenes desde el gobierno. Es el gobierno el que comete crímenes contra la población para generar miedo, de manera que con ese miedo la población adopte conductas de sumisión que de otra manera no serían posibles. Ejercen, usted mire, cualquiera de estas dictaduras, incluida la de Bolivia, es terrorismo de Estado, meterle juicio a todo el mundo, el perseguir a todo el mundo, el encarcelar a Yanine Áñez, a los generales, a los policías. Es terrorismo de Estado, ¿para qué? Para que nadie más se anime a recuperar la democracia, a hacer resistencia civil y a hablar siquiera del gobierno. Todos los alcaldes y prefectos que se dicen de oposición están debidamente enjuiciados y debidamente callados con su libreto a favor de la dictadura, para tolerarla de una u otra manera y haciendo creer al mundo que Bolivia es una democracia. Eso es víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, todos esos países
que ejercen el poder con terrorismo de Estado, estas dictaduras, que cometen crímenes de lesa humanidad y que además con todo eso violan los derechos humanos, tienen que ser objeto de sanciones efectivas por parte de las democracias y por parte del sistema internacional. Algo ha avanzado eso, pero es muy poco porque las dictaduras siguen. Y el objetivo es recuperar la democracia. Las dictaduras tienen que cesar. A las dictaduras hay que quitarles el poder sin impunidad, hay que juzgar a los responsables y hay que evitar el funesto precedente de que estos dictadores que son masacradores por décadas se mueran en la impunidad como ha pasado con Fidel Castro. Entonces hay que hacer más bien el modelo brasilero, el modelo argentino, donde en la Argentina hoy día la Cristina Kirchner, siendo inclusive vicepresidenta, está a punto de ir a la cárcel por corrupción porque hay un sistema de justicia que no está manejado por el régimen. Pese a que la Argentina es un gobierno paradictatorial en la línea del castrochavismo, pero un país con democracia, y esa democracia se ve reafirmada porque hay un poder judicial federal aceptablemente independiente y porque hay prensa libre. Perfecto. De todo eso hablamos. Doctor, 6 de agosto, aniversario de Bolivia. ¿Qué tiene que festejar Bolivia, los bolivianos? ¿Qué tienen que cuestionar, reprochar y qué tienen que cuidar? Primero hay que poner esto en un marco de realidad. El 6 de agosto es una fiesta de los bolivianos, pero no del régimen. El régimen ha inventado su propia fiesta cuando ha creado su Estado plurinacional en el mes de febrero, creo que el 9 de febrero. Y después el régimen ha emprendido aplicando las reglas del castrochavismo. Todo lo que se ha hecho en Cuba y Venezuela se está repitiendo en Bolivia. Han tratado de suplantar nuestra bandera, la rojo, amarillo y verde, que es la única bandera, y han empezado a poner una serie de otros elementos. Han suplantado nuestro escudo nacional, utilizando una cruz que es un modelo peruano. Eso pertenece a la idiosincrasia peruana. Hay que buscar en Google eso, y es un ridículo lo que están haciendo con esa suplantación. Le han cambiado el nombre a Bolivia. Ya no es la República de Bolivia, es el Estado plurinacional. O sea, han hecho desaparecer el concepto de república, que es el concepto esencial que hace a que el pueblo es el soberano y que el pueblo es el que manda. En el Estado no. En el Estado es el régimen el que manda. En la república la soberanía reside en el pueblo y los gobernantes son mandatarios que tienen que rendir cuentas, que tienen que gobernar por un tiempo específico y tienen que devolver el poder en el marco del Estado de Derecho. O sea, hoy día hay que festejar la República de Bolivia en el marco de lo que es nuestra constitución política del año 1967, reformada el año 94, en el sentido de lo que es república, donde los bolivianos somos dueños de nuestro destino, y señalar la acción criminal que ha cometido el castrochavismo en Bolivia de la mano de grandes traidores a la patria, Evo Morales, su grupo y su oposición funcional, que ha suplantado la República de Bolivia temporalmente por el Estado plurinacional. Yo creo que el gran mensaje hoy día es que el pueblo boliviano se ha dado cuenta que Bolivia es una dictadura, que Bolivia es un narcoestado, que esa dictadura convirtió a Bolivia en un narcoestado y que hay que recuperar la república. Yo estoy emocionado de ver desde el exterior cómo hay movilizaciones de juventud, de pueblo, de gente boliviana, de todos los sectores de Bolivia, con la bandera boliviana, cantando el himno nacional, reivindicando el escudo nacional, haciendo reaparecer la escarapela rojo, amarillo y verde y hablando de la República de Bolivia. La resistencia civil está en marcha. Bolivia vive, Bolivia está cautiva, pero Bolivia se va a liberar. O sea que el gran desafío del 6 de agosto del 2022 es que ojalá el próximo 6 de agosto se pueda celebrar en el marco de la República y no de esa imposición castrochavista transnacional que es el Estado plurinacional, que lo han hecho, lo están llevando ahora a Chile, lo quieren poner en el Perú, porque todo está visto, todo está publicado y demostrado de que esto se trata de una intervención extranjera. Hoy día Bolivia es un país intervenido, los traidores a la patria detentan el poder, lo hacen con fuerza, con terrorismo de Estado, con presos políticos, con violencia, pero el pueblo boliviano ya lo sabe, está en resistencia civil y no va a tardar en recuperar su libertad. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Yo quiero también hacer un recuerdo muy importante. Estaba hojeando en mi biblioteca y hoy, 6 de agosto de 1825, recordar lo que decía usted.
la República de Bolivia, porque lo que hay que festejar es la República de Bolivia. Y me estaba viendo este libro del doctor Víctor Paz Estensoro, que habla sobre conversaciones con Víctor Paz Estensoro. ¿Quién hizo este libro? Eduardo Trigo O'Connor Darlach. Muy importante, muy bonitos recuerdos y lindas conversaciones que tuvieron doctor Víctor Paz Estensoro con Eduardo Trigo. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por estar en Generando. Felicidades y que viva Bolivia, la República de Bolivia, la nación boliviana. Perfecto, muy amable. Hasta luego. Gracias.